judges' scorecards for decision. For the winner, by unanimous decision, Alexander the Great Volkanovski. Papá Alexander Volkanovski, papá Volka God. Amigos, yo les dije que UFC 314 iba a ser una de las carteleras más increíbles que íbamos a tener en este 2025 y la verdad es que no me equivoqué. Todas las peleas del roster principal tienen algo de lo cual vamos a estar hablando en estos días, pero en este video vamos a concentrarnos acerca de la pelea de Alexander Volkanovski contra Diego López. Volka convirtiéndose una vez más en el monarca de las 145 libras y no solamente eso, sino también rompiendo la maldición que existía dentro del UFC desde sus inicios. Y es que sí, mis amigos, la maldición de no poder tener a un campeón viejo, si así lo quieren ver, de más de 35 años en las categorías por debajo de las 170 libras. Ningún peleador había podido tener una retención de título exitosa con más de 35 años, ni siquiera poder volver al trono una vez que perdían el oro, hasta este momento en donde el australiano lo logra. Amigos, ni siquiera el GOAT de las 145 libras, que es José Aldo, había podido conseguir este logro. Ya sabemos qué pasó con esa pelea ante Conor McGregor y si no mal me equivoco, en ese entonces José Aldo rondaba ya los 30 y tantos años. Y desde ese momento hasta la fecha, pues no lo hemos visto llegar una vez más a lo más alto de las divisiones. Cosa contraria con lo que ha hecho ahora mismo el Great, el chaparrito más cabrón que hemos visto ahora mismo. Entonces, gente, hay que hablar de lo que pasó en esta pelea contra Diego López. Amigos, hablando como tal de Diego López, creo que sí, no nos regaló el mejor de los performances, cometió errores bastante graves que yo creo que fueron 3 importantes por los cuales él no se lleva esta victoria. Y el primer gran error que yo veo de Diego López es creer que podría noquear a Alexander Volkanovski. Amigos, yo sé que esto en papel, en teoría, parecía bastante fácil, pero la verdad es que no. El hecho de haber recibido 2 tremendos knockouts, pues no le garantizaba como tal que pudiera hacerlo una vez más. Yo creo que Diego estaba bastante confiado de que sería el tercer hombre en lograr esto, pero no estaba contemplando por qué se dieron los 2 anteriores. Y a ver, analizando un poco esos 2 knockouts, Islam Makhachev como tal llega a noquear a Alexander Volkanovski, no solamente porque él acepta la pelea a corto aviso, sino porque nadie estaba esperando que esto pudiera ocurrir. Todos sabemos que Islam Makhachev sí ha mejorado bastante en el striking, pero es un tipo que suele llevar a sus oponentes al suelo y finalizarlos ahí. Entonces nadie estaba esperando que sacara una high kick y con eso terminara esa batalla. Por eso Volkanovski estaba tan confiado y creo que por eso no estaba tan atento a defenderse como tal en una pelea de striking. Y por el lado de Ilia Topuria, amigos, estamos hablando del cabrón que tiene 2 manos bastante peligrosas, que cuando estaban a 145 libras absolutamente todos sucumbieron ante su poderío. Incluso Max Holloway, que era considerado el tipo que tenía la quijada más dura dentro del UFC, ese güey fue noqueado por Ilia Topuria. Y bueno, aunque Diego López también es bueno y nos ha regalado finalizaciones por TKO y por knockout dentro del UFC, pues como tal no tiene ese poderío y esa habilidad. Y esta es una de las cosas que les dije en mi video de si Diego López era un verdadero peligro contra Alexander Volkanovski. A Diego le falta madurar en el striking. Lo vimos en cierto punto de la pelea bastante desesperado. Y sí, yo sé que algunos de ustedes van a decirme, pero sí puso en riesgo a Alexander en algún momento. Por ejemplo, en ese segundo round cuando consigue el knockdown. Y claro que sí, también en el cuarto round cuando se le ocurrió empezar a presionar muchísimo más a Volka, pues sí tuvimos momentos en donde dijimos, aguas aquí porque igual y sí puede llegar a terminar la pelea, pero de ahí en fuera pues nada, no ocurrió. Y creo que esto no fue lo mejor que pudo haber decidido Diego López. Creo que la estrategia de solamente usar una pelea en el striking pues no le funcionó, no fue lo ideal. Creo que debió haber utilizado sí o sí su lucha y es precisamente el segundo gran error que yo veo por parte de Diego López. Amigos,
¿por qué carajos no utilizar tu mejor arma, tu mejor herramienta? Y sí, yo sé que también en mi video dije que a Volka no lo iban a poder someter, y eso es verdad, pero gente, si tienes la habilidad de poder defender los derribos, porque sí, aunque Alexander consigue un tremendo derribo en ese primer round, un ground pound bastante contundente, al final de cuentas, a lo largo de toda la pelea, jamás y nunca pudo llevar una vez más al suelo a Diego López, y esto habla de la habilidad de Diego para poder defenderse en el suelo, y sobre todo que esta área es muchísimo mejor de lo que puede llegar a ser Alexander. Bueno, al menos así yo lo creo, que si hubiera utilizado su jiu-jitsu, si hubiera intentado llevar a Volka al suelo y ahí finalizarlo, si hubiera tenido muchísimas más posibilidades de poder conseguir lo que él quería. Pero eso jamás y nunca ocurrió. Diego López nunca intentó un derribo, nunca intentó llevar al suelo cuando estaban en el clinch a Volkanovski, se aferró a su estrategia de hacer intercambios locos y esperar que sus manos conectaran de forma precisa a la mandíbula de Alexander Volkanovski. Que amigos, esta parte la verdad es que sí me sorprendió mucho de Volka, venir de tremenda finalización por parte de Ilia Topuria y arriesgarte aún así a entrar a esos intercambios y llevarte la mejor parte. Uf, qué huevotes de Alexander Volkanovski. Miren el tamaño de esos huevos. Se los digo así, o sea, la verdad, esto no es nada fácil de hacer, porque psicológicamente cuando te noquean de una manera tan fuerte como lo hizo Ilia Topuria, después tú ya no quieres hacer un intercambio, ya no quieres meterte a la boca del lobo, y con Diego López hizo todo lo contrario, se fajó como un verdadero hombre y se fue a los golpes y salió victorioso de la mayoría de cada uno de esos intercambios. Pero conforme avanzó la pelea y una vez garantizado que Volkanovski estaba completamente por arriba en los golpes significativos y llevándose esa contienda, pues empieza a ser una pelea más inteligente, y aquí es donde encuentro el tercer gran error de Diego López. Gente, si ya te están ganando en las tarjetas, si no quieres utilizar tu mejor arma, que es ir al suelo, pero encuentras en el cuarto round la posible clave para poderle ganar a Volkanovski, pues yo creo que en el quinto haces precisamente lo mismo que hiciste en el asalto anterior, que era presionar de más a Volkanovski para que él cometiera un error y ahí posiblemente sí encontrar ese golpe que tú tanto estás buscando. Pero al final de cuentas Diego no realizó esto. En el quinto round sí, siguió yendo hacia el frente, pero sin lanzar muchos chingadazos, que es precisamente eso es lo que buscabas, esa es precisamente la clave que necesitabas para poder llevarte esta contienda. Al final de cuentas Diego entra en desesperación y la mayoría de las veces lo que hace es gritar e incitar a Volkanovski a que entren en el intercambio, lo cual era bastante ilógico que hiciera Volka cuando ya tenía prácticamente la pelea en el bolsillo. Amigos, el hecho de que Diego López señalara al centro del octágono al estilo Max Holloway, pues era más que lógico que Volka no lo iba a aceptar. Gente, eso pasó con Justin Gaethje, porque Justin Gaethje sí iba perdiendo esa pelea contra Max Holloway. Él acepta ese intercambio porque él iba perdiendo esa pelea y era posiblemente la última oportunidad de llevarse esa contienda. Aquí no, o sea, Volkanovski no tenía absolutamente nada que perder. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Volka vuelve a ser el campeón de las 145 libras de una manera espectacular. Ahora bien, ¿qué sigue para ambos? ¿Qué sigue para Alexander Volkanovski? ¿Qué sigue para Diego López? Por parte de Diego López, creo que la pelea contra el Pantera suena bastante atractiva. Como les dije en mi video anterior, creo que el hecho de que perdiera contra Alexander Volkanovski no iba a afectar tanto esta contienda entre ellos dos. Al final de cuentas hay un pique, aunque Yair Rodríguez la verdad se pasó de ver. Y ahora mismo que acaba de perder Diego, pues dice que ya no le interesa tanto, sino ir como tal contra Volka. Lo cual pues me parece un poco exagerado ahora mismo, porque sí, aunque se lleva esa victoria contra el Pitbull y hay que hacerle su video respectivo, creo que no fue una victoria que le diera las suficientes credenciales como para decir yo soy el siguiente para el contendiente al título. Ya le preguntaron y al parecer al australiano le interesa muchísimo más intentar quitarle el invicto a Eloy que todo darle una nueva oportunidad a Yair Rodríguez, por lo cual yo creo que la siguiente pelea para Diego pues sí puede ser una pelea contra el chihuahuense y va a ser una verdadera locura y ojalá se haga en la noche mexicana que vamos a tener aquí en México. Por parte de Volkanovski, amigos, como les dije en mi video anterior, las estadísticas decían que él iba a ser una vez más el reinante de las 145 libras,
pero pues como les dije, yo quería ver a Diego López como campeón, no porque tuviera algo en contra de Volka, sino que el hecho de tener a una vez más al grande reinando esta categoría, pues prácticamente vuelve a estancar toda la división, porque Volka ya ha arrasado prácticamente con todos los del top 5 y ahora mismo la única pelea nueva, por así decirlo, pues es la de Loeb. Que hablando de esa pelea, amigos, el Loeb no vende una chingada y precisamente por eso la UFC ha intentado parar su camino para llegar al título, pero con esta victoria de Alexander Volkanovski, pues parece que no existe absolutamente nadie que merezca más esa oportunidad titular. Pero bueno, mis amigos, hay que ver qué pasa en el futuro, qué decir la UFC, qué les pareció esta batalla entre Diego López y Alexander Volkanovski. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo al canal, de verdad se los agradezco desde el corazón y no me queda más que decirles y recordarles que como siempre ustedes y yo nos vemos en los próximos rounds.